Y le he pedido a Dios que no me use en esto, ¿no? Que no sea yo a veces tan, pues no sé, tal vez duro o solo me dedique en esta línea, ¿no? Le he dicho, Señor, dame otro tipo de palabra para compartirles a mis hermanos donde salgan gozosos, animados. Pero no, Dios todavía no me ha respondido y pues me sigue llevando por esta línea. Créanme lo que sí oro y le digo, Señor, que cada vez que termino este sermón y espero un mes para volver a compartir otro, le digo, Señor, ya desde que hoy que termino ya le empiezo a decir a Dios, Señor, dime, ¿qué quieres para la próxima vez? ¿Qué quieres que tú les hable? ¿Qué quieres que les hable a mis hermanos? ¿Y cómo quieres que les hable? Pero a lo largo del camino del Señor, pues nos vamos enterando de situaciones adversas en muchos de ustedes, en nosotros mismos. Nosotros también pasamos, aunque no ahora directamente, pero yo también vivo una aflicción en estos días. Bueno, ya cerca de 2 meses que tengo esta aflicción en mi corazón, mi esposa, mis hijos, y estamos constantemente pidiéndole a Dios que nos dé sabiduría, cómo aconsejar a ese ser querido que está cerca de nosotros y tener las palabras oportunas para levantarlo. El que ellos puedan ver que el Señor está cerca, que no los ha dejado. Sí, no es fácil, hermanos. No es fácil. Pero ruego a Dios, a veces también quisiera que terminando o una vez la alabanza, inmediatamente ¡fum!, nos fuéramos a la palabra de Dios, porque Dios creo que al menos confirma lo que hoy quiero compartirles, lo que quiere que Dios se lleven en sus corazones. Sí, ¿cuántos de nosotros pudimos cantar hoy estas alabanzas, estas oraciones, pues, a Dios, pero con verdadera inteligencia, ¿no? ¿Cuántos de nosotros verdaderamente estuvimos entregados en la alabanza y viendo estas grandes verdades que nos hablan del amor de Dios, de la protección, que Él va a estar con nosotros, que no nos va a dejar? ¿Cuántos de nosotros, no? Y quiero poner en las manos de Dios este mensaje. Acompáñenme, hermanos. Señor, te doy gracias, Dios Todopoderoso. Reconozco tu grandeza, Señor, en medio de nosotros. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Tú no has acortado tu mano, Señor, para bendecirnos. Al contrario, Dios, la has alargado mucho más, Señor. Has tocado nuestras heridas, Señor, nuestras aflicciones, Padre. Tú las tomas, Dios. Gracias. Padre, que mis hermanos y hermanas hoy tengan oídos para oír, Señor. Que no se salgan con sentimientos de culpa, Señor. Más bien, Señor, que salgan con gozo, Padre Santo, por lo que hoy tú hables a sus vidas, Dios. Aleluya. Venía a mi mente, este versículo no lo tenía en mente, pero hace rato Dios me lo trajo. Y nos dice en Filipenses 2:5, la actitud de ustedes, hermanos, debe ser como la de Cristo Jesús, pero nuestra actitud en todo, en la aflicción, en la prueba, ¿sí? No solo cuando nos reunimos, es en todo. Implica todo lo que estemos viviendo, nos pide Dios en la alegría, en la tristeza. Dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. No consideró jamás nuestro Señor Jesús, todas esas prerrogativas, todos esos derechos que tenía como Dios, no los consideró jamás. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Había
una razón grande para hacerse semejante a los seres humanos, hacerse semejante a ti y a mí. Y esa razón es la que vamos a ver. ¿Cuál era la razón principal por la cual nuestro Señor Jesús tomaba esa semejanza de hombre? Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero nos dice que se humilló a sí mismo y se hizo obediente. Esto de obediencia, este punto fue lo que me movió y me ha movido por mucho tiempo a pensar. Voy a leer más adelante otros versículos, pero voy a tomar ahorita este punto de que se hizo obediente. ¿Acaso nuestro Señor Jesús era desobediente? Yo lo he pensado, no sé si ustedes, pero mucho tiempo desde que me convertí esto ha estado en mi mente. ¿Sí? En otro versículo nos dice que por esta causa, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y vuelve otra vez la pregunta a mi mente: ¿acaso Cristo era desobediente? Jesús fue desobediente. ¿Sí? Y aunque entendía un poco de esto, estudiando y viendo a otros hermanos predicadores, me encontré con un pastor, Sujel Michelén, que es pastor de la Iglesia Bíblica de Jesucristo en República Dominicana, y de alguna manera me enseñó un poco más de esto. Pero juntamente con esto vinieron otras cosas. ¿Sí? Vinieron otras cosas de las cuales tienen que ver con todo lo que hemos cantado ahora, con lo que nos ha platicado nuestra hermana, con lo que vimos en el estudio quienes estuvieron, ¿sí? Y tiene que ver todo con eso. Isaías 53, a este sermón le he titulado Varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Nuestro Señor Jesús fue hecho, hermanos, fue hecho para el sufrimiento. ¿Y quién mejor que Él que nos pueda enseñar? ¿Sí? Por cuanto lo que padeció, ¿sí? Isaías 53:3 nos dice, bueno, todo el capítulo lo conocemos, ¿sí? Pero específicamente el versículo 3 nos dice: despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Yo quisiera que cuando cada uno de nosotros estemos viviendo una situación difícil en nuestra vida, vayamos a Jesús. Vayamos a Él. No sé cuál es la situación que ahora estás viviendo. Sí, nos hemos enterado aquí de algunas porque han pasado y nos comentan, están enfermas, tienen cáncer, tienen ciertas situaciones, pero de otros no. Y respetamos eso. Otros están pasando por aflicciones dentro de su matrimonio, relaciones de pareja, relaciones con los hijos. Pero hay aflicciones, hay problemas en cada uno de nosotros. Otros, aunque no lo estamos pasando, digamos, directamente, pero estamos siendo contagiados, digamos, por las aflicciones de otros seres queridos que están a nuestro alrededor, incluso hermanos. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Entonces yo quisiera que cada vez que ahora que están viviendo ese tipo de aflicciones, ustedes pensaran en Jesús. ¿A quién van a recurrir? ¿A dónde van a ir? El apóstol Pablo nos dice en una de sus cartas también que aquellos que mueren sin esperanza, dice. Pues hay muchos también que tienen aflicciones hoy en día, pero no tienen esperanza. No saben ni qué va a pasar, qué van a hacer. Nosotros sí tenemos esperanza en Cristo Jesús. Tenemos esperanza en Dios. O sea, nosotros estamos del otro lado, hermanos. Tenemos esperanza.
Hay esperanza. El motivo principal de este mensaje es equiparnos para cuando vengan las aflicciones a nuestras vidas. Una buena noticia es que cuando vengan las aflicciones, estas tendrán que pasar, hermanos, por la mano de Dios. Todos nuestros problemas van a tener que pasar por las manos de Dios, porque Él así lo quiere. Vengan a mí todos los que estén cansados y trabajados. Vengan a mí. Entonces dice, vengan, ven, tráeme tus aflicciones. Quiero tomarlas, quiero tocarlas. Y entonces Él dice, yo te voy a poner un yugo. Y prueba mi yugo, mi carga, que es ligera y fácil de llevar. Nos está invitando a entrar a su reposo, nuestro Señor. Yo lo voy a llevar. ¿Tú confías en mí? Yo llevo tus aflicciones, ¿sí? Tú lleva mi yugo, mi carga. Va a ser más ligera. ¿Y cuántos de nosotros no hemos comprobado esto? Llegar y depositarnos en Dios y que Él lleve la carga. Yo ya lo he hecho, hermano. Me ha costado trabajo. He luchado muchas veces. Pero he entendido que cuando más me propongo yo luchar, es cuando más pierdo. Perdemos. Y entonces digo, Señor, toma esta carga, Padre. Tómala, Señor. Primera de Pedro 2:21 nos dice que para esto fueron llamados. ¿Quiénes? Nosotros, los que hemos creído en Cristo Jesús. Para esto fueron llamados porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y dándonos ejemplo en el sufrimiento. En el sufrimiento. Para esto vino Cristo, dice. Para esto Cristo sufrió. Para darles ejemplo que sigan sus pasos. ¿Y cuál es ese ejemplo? ¿Qué hizo Cristo en el sufrimiento? ¿Cómo manejó Cristo el sufrimiento? ¿Qué mejor ejemplo de llevar el sufrimiento que nuestro Señor Jesús? Y entonces para eso tenemos que recurrir a la bendita palabra de Dios y ver en los evangelios cómo nuestro Señor Jesús llevó el sufrimiento. ¿Sí? Por eso constantemente les decimos, lean la Biblia, hermanos. Lean la Biblia. ¿Por qué? Porque ahí es donde vamos a recurrir a esa fuente de nuestro Dios, que es su palabra. Si hay algo de lo que podemos estar seguros, es que mientras Dios nos permita vivir aquí en esta tierra, hermanos, todos nosotros, óiganlo bien, vamos a tener que sufrir. ¿Cómo? ¿Qué cantidad? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿A qué grado? Pero todos vamos a sufrir. Jesús lo dijo, ¿no es cierto? En el mundo ustedes van a tener aflicciones, pero sepan que yo he vencido al mundo. ¿Qué tipo de aflicciones? Enfermedad, carestía, rebelión de los hijos, pleitos entre esposos, lo que quieran. ¿En qué grado? No lo sabemos. ¿En qué intensidad? Tampoco lo sabemos. Pero vamos en algún momento de nuestra vida a pasar por aflicciones. Yo les platico que cuando yo entré, cuando Dios me trajo al cristianismo, a conocer a Cristo, empecé a ver mis problemas, yo ya los traía, pero empecé a verlos más fuertes, más duros. Y le decía yo a mi esposa, creo que ahora mientras conocemos más a Dios, nos va, pero por eso le dije. Estábamos mejor, lo llegué a pensar, hermanos, y a decirlo. Estábamos mejor sin Cristo. Estábamos mejor. Pero empecé a ver que Dios, me empezaron a predicar, a compartir, que Dios estaba en medio de mis sufrimientos, de mis aflicciones, y eso empezó a traer consuelo. Y dije, bueno, ok, Dios, ellos dicen, tu palabra dice que tú estás en medio de mis aflicciones. Pues quiero ver, Señor, esas aflicciones. Y una de ellas me llevó por espacio de 20 años. Espacio de 20 años en que Dios tomara, en que, mejor dicho, yo le diera el control a Dios. Sí. 20 años, hermanos. Yo no había hecho cuenta, pasaba año tras año, tras año, tras año. Pero cuando caí de rodillas, recuerdo aquella tarde y le dije a Dios, Señor, yo ya no puedo. Él tomó el control.
pude probar en ese momento su yugo, me dio calma. Y entonces Dios empezó a obrar, hermanos. Pero antes, en esos 20 años hubo todo un proceso, una escuela del sufrimiento. Una escuela del sufrimiento. Y muchos de nosotros, esa es una de las buenas noticias que tenemos en Dios. Y digo buena, hermanos, porque es buena. Y vamos a ver más adelante por qué es bueno que pasemos por la escuela del sufrimiento. Hebreos 2:10 también nos dice, en efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. ¿A quién iba a perfeccionar Dios? A Jesucristo, a Cristo, a Jesús. ¿Y para qué? Porque Él era el autor de nuestra salvación. Y Dios lo tenía que perfeccionar. Y ahí es donde me bota el asunto otra vez. ¿Qué acaso Jesús no era perfecto? ¿Qué acaso Jesús no era obediente? ¿Por qué tenía que perfeccionarlo Dios? Y luego a través del sufrimiento. ¿Por qué tenía que ser así? Y agradezco a Dios porque Dios me trajo más luz en esto. Hebreos 5:7-9. Aunque era hijo, todo esto está hablando de Jesús. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer y consumada su perfección, llegó a ser autor de salvación eterna. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer y consumada su perfección, llegó a ser autor de salvación eterna. Ese es el Jesús en quien hemos confiado. Y yo espero que tú confíes en ese varón de dolores perfeccionado en el sufrimiento. Si los sufrimientos de Jesús pasaron por las manos de Dios, porque también pasaron por las manos de Dios, con un propósito en mente, cada una de nuestras aflicciones que nosotros experimentemos a lo largo de nuestra vida van a tener también que pasar por las manos de Dios, y en cada una de esas aflicciones habrá un propósito sabio y santo. Hay un propósito sabio y santo en cada una de las aflicciones, de los problemas que estemos viviendo, hermanos. Esto es lo precioso, entender que Dios nos va a mostrar sabiduría y santidad en cada uno de estos procesos, hermanos, para que ya no nos tiremos. Un ministro puritano, algunos apuntes los tomé de este mensaje que al menos pegó en mi vida. Ese hermano es Jeremiah Burroughs, ¿sí? Un ministro puritano, y él dijo: la mano de mi padre nunca provocará una lágrima innecesaria en ninguno de sus hijos. La mano de mi padre nunca provocará una lágrima innecesaria en ninguno de sus hijos. Él no nos dejará ser tentados más allá de lo que podamos soportar. Porque ¿qué pasa cuando viene la aflicción? Hay tentación. Viene la aflicción a nuestra vida, la enfermedad, las situaciones, la muerte incluso. Y somos tentados a abandonar este camino. Hay problemas con los hijos y somos tentados a abandonar esto. Hay tentación. Hay dolor. Y entonces dice la Escritura: Dios no nos dejará ser tentados más allá de lo que podamos soportar, hermano. Si tú crees que ya estás en el piso, no es cierto. Aún Dios no nos pone el pie y nos aplasta más. Así no es. Dios, por eso envió a su Hijo, para que Él experimentara todo esto.
Hebreos 5, 8 al 9. Estaré ahí en Hebreos un rato. Hebreos 5, 8 al 9. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer, y consumada su perfección, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. ¿Significa esto que Jesús no fue obediente? ¿No fue perfecto? Claro que no, hermanos. Cristo Jesús siempre fue obediente. Cristo Jesús siempre fue perfecto. Y el mismo libro de Hebreos, ahí adelante, en Hebreos 4:14, antes, un capítulo antes, nos afirma esto. Hebreos 4:14 al 16. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Ahí está la respuesta. Fue perfecto, fue obediente, aunque sin pecado, pero fue tentado en todo. Y Hebreos 7:26. Nos convenía tener un sumo sacerdote así, santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. Entonces aquí el mismo libro de Hebreos nos confirma que Jesús no fue desobediente. Era santo, sin pecado. Fue obediente, hermano. Pero entonces, ¿dónde radica todo esto que nos escriben estos autores? Nuestro Señor Jesús fue impecable, desde la cuna hasta la tumba. Él nunca desobedeció a su Padre. Sin embargo, fue por el sufrimiento que Dios lo capacitó para llegar a ser el autor de nuestra salvación y para alcanzar plena madurez como hombre. Esa fue la razón, la perfección a la cual se refiere el libro de Hebreos. ¿A cuál perfección lo iba a llevar nuestro Señor? Sin embargo, fue por medio del sufrimiento que Dios lo capacitó para llegar a ser el autor de nuestra salvación y para alcanzar plena madurez. Esa fue la perfección, plena madurez como hombre, principalmente en lo espiritual. ¿Sí? Nosotros sabemos que nuestro Señor Jesús era todo hombre y todo Dios. Pero Él no tomó los atributos de Dios, sino que se humilló a sí mismo y se hizo hombre. Y ahí es donde Dios, como hombre, Él sin pecado, iba a perfeccionar esa obediencia para que la viéramos todos nosotros, para que la viéramos. Iba a consumar esa madurez como hombre. ¿Sí? La Escritura también nos dice que el niño Jesús, bueno, en la época de su niñez, el niño Jesús crecía en estatura, ¿sí? En estatura y sabiduría para con Dios. Ahí crecía, ahí empezaba, yo creo, empezaba su perfección como hombre, aunque sin cometer pecado. Jesús alcanzó la plena madurez a través de las aflicciones. Perfeccionar conlleva la idea de alcanzar la meta más grande, más alta. Eso es lo que nos da la idea de perfección. Conlleva la idea de alcanzar la meta más grande o más alta. Y nuestro Señor Jesús tenía que llegar a alcanzar esa meta más grande. Eso lo llevaba a la aflicción. Para que Cristo llegara a ser nuestro Salvador, Él tenía que identificarse plenamente
con nuestra condición humana. Hebreos 4:15. Probablemente repita más estos versículos porque quiero que estén presentes ahí, hermanos. 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros. Tentado en todo. Jesús, como hombre, fue tentado en todo, hermanos. Y mete ahí en tu cabecita todo lo que quieras. Pero dice ahí que fue tentado en todo. En todo nuestro Señor fue tentado, pero Él no cometió pecado. Y un ejemplo de esto lo vemos, por ejemplo, en las tentaciones en el desierto. Imagínense a nuestro Señor Jesús ahí después de pasar 40 días sin comer y ver las piedras y venir la tentación del enemigo y decirle, si tú me adoras, a ver, no, perdón, le dice, si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. ¿Sí? Algún comentarista dijo que en ese momento yo creo que Jesús se imaginó todas esas piedras como un gran banquete, ¿no? Sí, fue tentado nuestro Señor Jesús. Esas tentaciones estuvieron ahí. Hay una película, no recuerdo, ojalá pudieran verla, que más se asemeja a la realidad que yo creo que fue nuestro Señor Jesús. Creo que es el Evangelio según San Marcos o Mateo, no recuerdo, ayúdenme con esto. Pero ahí vemos un Jesús, a algunos no les ha gustado, pero ahí vemos a un Jesús tan humano, no tan solemne, no que siempre andaba así, con las manos pegadas en esta posición y hablando en una actitud muy solemne también, muy religiosa, sino hay una escena, 2 escenas que les voy a platicar que me gustaron y esto me ayuda a entender más las tentaciones de Jesús. Hay una donde él está con sus discípulos en el estanque, llegan, meten las manos al estanque y empiezan a tomar agua. Y en eso Jesús se voltea y ve a uno de sus apóstoles y agarra el agua, se la avienta. Para muchos dicen, no puede ser, Jesús. Y entonces el otro apóstol lo ve y empiezan a jugar con el agua todos, ¿no? A aventarse el agua. Yo creo que así era Jesús. Sí. Dice Jesús que era el sábado de gloria. Está padre esa película, ojalá y pudieran verla. En otra escena está Jesús, me parece que está trabajando en el taller de su papá, ¿sí? Para ayudarnos a comprender que Jesús fue tentado en todo, ¿sí? Y de repente ve que entra María, la hermana de Lázaro, ¿sí? Y Jesús voltea y la mira y quedan flechados. ¿Pudo haberse enamorado Jesús? Se los dejo de tarea. Si dice que fue tentado en todo, ¿pudo haber sentido eso? Pero yo creo que Jesús fue tentado en todo, hermanos. En todo. Espero que si consiguen esta película puedan verla y ver esa naturaleza de nuestro Señor Jesús, ¿sí? En otra creo que van caminando y se echan a correr, algo sucede y ahí van corriendo los discípulos y Jesús. Está padre, ¿no? A mí me ayudó a entender más esta parte de Hebreos, donde Jesús nos dice que Jesús fue tentado en todo. El perfecto Hijo de Dios vino a ser para su pueblo un perfecto Salvador, abriendo el camino de ellos hacia Dios, abriendo el camino del pueblo, de todos nosotros hacia Dios, el sendero de la perfección, por el que su pueblo debe atravesar, tenía que ser atravesado primero por el precursor. Y ese precursor era Jesús, el que iba adelante. Ese camino de la aflicción tenía primero que ser cruzado por nuestro Señor Jesús. Si Dios se iba a preparar un pueblo, primero lo iba a preparar por nuestro Señor Jesús. Y tenía que ser por ese sendero, por ese camino de la perfección.
por el que su pueblo debe atravesar. Solo así pudo ser, solo así pudo ser. Al atravesar este camino nuestro Señor Jesús, solo así pudo ser su representante adecuado y su sumo sacerdote en la presencia de Dios. Si nuestro Señor Jesús hubiese caído a la tentación del diablo, ¿sí? Si adorado, si postrado me adoras, yo te entregaré todos estos reinos. Bien pudo haber pensado Jesús, bueno, mi Padre me ofrece todos los reinos del mundo, pero tengo que pasar por la escuela del sufrimiento. Y este cuate me ofrece todos los reinos del mundo si solamente me postro. Apártate de mí, Satanás, porque al Señor tu Dios solo lo vas a adorar. ¿O no era fácil mejor eso? Ese atajo era perfecto. Solo postrarse, hincarse y adorar al enemigo de nuestras vidas. Pero él se propuso pasar por este sendero o camino de la aflicción. El camino que lleva a la madurez y que tiene muchos obstáculos, muchos problemas, muchos dolores, mucha crisis, hermanos. La palabra crisis proviene del latín y significa crecimiento. No hay crecimiento sin crisis, hermano. No hay crecimiento para nuestras vidas sin que pasemos por el sufrimiento. Y la buena noticia es de que todos vamos a pasar por el sufrimiento. Vuelvo a repetir, ¿de qué manera? ¿En qué grado? ¿En qué intensidad? No lo sabemos. No lo sabemos. ¿Sí? Para atravesar ese camino hacia Dios, Él tenía que atravesarlo primero como nuestro precursor y así poder ser autor de nuestra salvación. De otra manera, nuestro Señor Jesús no podía ser autor de nuestra salvación si no pasaba por esa escuela del sufrimiento. El Señor no solo fue equipado para el sufrimiento, para venir a ser nuestro Salvador y sumo sacerdote, sino también que sus sufrimientos fueron el campo de prueba en el cual su obediencia adquirió plena madurez. Perfeccionado. Su obediencia adquirió plena madurez a través del camino de la aflicción. Y muchos de nosotros tenemos que pasar por ese camino. ¿Cuántos de nosotros quieren ser perfeccionados? ¿Cuántos de nosotros ahora al escuchar este sermón pueden decir yo quiero ser perfeccionado? Cuesta trabajo, va a costar trabajo aceptarlo, pero tenemos que pasar por ese camino. Y hay razones preciosas por las cuales Dios nos quiere meter por ese camino. Y aunque Jesús era el Hijo de Dios, Él tuvo que aprender por experiencia lo que es obedecer cuando obedecer implica sufrimiento. Repito, y aunque Jesús era el Hijo de Dios, Él tuvo que aprender por experiencia lo que es obedecer cuando obedecer implica sufrimiento. Esta fue la parte que Jesús no conocía cuando estaba en el cielo. ¿Por qué no la conocía? Porque era Dios. Dios no sabe sufrir de esa manera, hermanos. Esto me impactó cuando lo escuché. Dios no sabe sufrir de esa manera. Dios tiene aquí en el intelecto el sufrimiento porque Él todo lo conoce. ¿Sí? ¿Nos damos cuenta? Dios no sabe sufrir. ¿Sí? Porque no lo ha experimentado. Intelectualmente Él conoce el sufrimiento porque Él es todopoderoso, todo lo conoce. ¿Sí? Pero Dios no había experimentado clavos en sus manos ni corona de espinas, porque Él no tiene un cuerpo como el tuyo y como el mío, excepto cuando Dios se hizo hombre en la persona de Jesús. Y haciéndose obediente, se humilló a sí mismo y se hizo hombre. ¿Se dan cuenta? Dios
dejaba su divinidad en el cielo, bajaba a la tierra, nacía de una virgen, de María, se hacía hombre como tú y como yo. Como tú y como yo. Dios no había probado los clavos, tenía que ser su hijo, Jesús. Jesús se identifica contigo y conmigo cuando la obediencia nos duele, hermanos. ¿Y por qué se identifica? Porque a él le dolió la obediencia. Aunque no cometió pecado, le dolió la obediencia. Y él se identifica contigo y conmigo cuando nosotros nos dolemos por ser obedientes. Porque la obediencia trae dolor. Nadie quiere obedecer nada más así porque sí, porque me encanta. Oh, sí, mamá, papá, me encanta obedecerte. Y da gritos cuando lo mandan a lavar los trastes o cuando a mí yo me tengo que levantar a las 5 de la mañana para irme a trabajar y me voy. No es cierto, hermanos. Si el impecable Hijo de Dios tuvo que atravesar por el sufrimiento para alcanzar plena madurez, ¿cuánto más nosotros que estamos llenos de pecados e imperfecciones? Él no tenía pecado, no conocía el pecado, pero aún así pasó por la escuela del sufrimiento. ¿Cuánto más nosotros que estamos atestados de delitos y pecados, como dice la Escritura? ¿Cuánto más nosotros tenemos que pasar por esa escuela del sufrimiento? Es imposible pasar hacia la meta por la cual fuimos escogidos y salvados sin pasar primero por la escuela del sufrimiento. Romanos 5, 3 al 5. Nos dice, y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia entereza de carácter, la entereza de carácter esperanza, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. ¿Sí? Sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento, y aquí Romanos, el apóstol Pablo nos dice, da por hecho, está siendo testigo, además de que él tenía sufrimientos, que nosotros teníamos también sufrimientos, teníamos aflicciones, y que esas aflicciones nos iban a ir llevando a una madurez en nuestro Señor Jesús. Nosotros podemos ver ahora el sufrimiento de otra manera. Ya no lo vemos, hermanos, como aquellos, lo que les decía yo al principio, ya no lo vemos como aquellos que no tienen esperanza, ¿sí? Lo vemos como aquellos, o ahora, a partir de ahora, deberíamos de ver el sufrimiento como aquellos que sí tienen esperanza, que sí tenemos una esperanza. Hermanos, los que han muerto están mejor que nosotros, lo hemos dicho. Ellos han ganado. Cualquier hermano que ya se nos adelantó ha ganado, hermanos. Porque ahora nos quedamos los familiares y somos los que sufrimos. El sufrimiento ya no es para ellos, es ahora para nosotros. Pero tenemos esperanza. No como los otros que no tienen esperanza. Nosotros tenemos una esperanza. Santiago 1:2 nos dice, Santiago 1:2, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, con diversas aflicciones. Considérense dichosos, pero ¿cómo me voy a considerar dichoso? Porque hay esperanza, hay esperanza. Por eso tengo que considerarme dichoso. Porque hay esperanza. Y la dicha viene cuando yo reconozco que a lo mejor esa aflicción que viene ahora a mi vida, yo la provoqué. Pero como esa aflicción tiene que pasar por las manos de mi amante Dios, Él me va a corregir, me va a disciplinar. Y entonces yo voy a decir, Señor, me equivoqué.
Y ahora, Señor, me gozo porque tú vas a trabajar con esto, Padre. Me equivoqué, Señor. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe va a producir constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falta nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Amén. Ese es el Dios, esa es la esperanza que tenemos, hermanos. En medio de todas estas tribulaciones. Segunda a los Corintios 4:16. Por tanto, no nos desanimamos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Todos nuestros sufrimientos van a recibir al final un peso de gloria. Y yo creo que esto va a ser en proporción a lo que hayamos sufrido, hermanos. Yo lo creo. Dice que todos estos sufrimientos van a producir un eterno peso de gloria. Imagínense, vamos a recibir todos aquellos que hemos sufrido demasiado, pero con gozo, mirando esta esperanza y todo, un peso de gloria ahí de nuestro Dios tremendo, que nos diga: bienaventurado eres tú, mi hijo amado, porque soportaste la prueba, soportaste la carrera, soportaste, nunca falló tu fe, siempre estuviste firme, siempre estuviste adelante. Y vamos a ver algunos ejemplos, casi para terminar, unos ejemplos que nos hablan de este camino de la aflicción. La Biblia los usa para ilustrar la realidad de las aflicciones y disciplina del Señor. Es una realidad de que nosotros no podemos crecer sin sufrimiento, hermanos. Sin sufrimientos. Claro que a lo mejor muchos o muchas de nosotros podrán decir: bueno, es que tú no estás viviendo lo que yo vivo. ¿Sí? Lo tuyo es tan ligero. A veces quisiéramos cambiar lo que tú tienes por lo que yo tengo. Pero yo creo que Dios nos prueba de diferentes maneras. Dios nos ve, nos trata, nos disciplina, no que nos pruebe, perdón, nos disciplina de diferentes maneras. Y Él toma mucho de lo que nosotros tenemos, por ejemplo, el pecado, que es inherente al ser humano, ¿sí? Y cuando nosotros caemos en cierto pecado, cierta situación, Dios la toma, y porque nos ama, nos dice: te voy a disciplinar. Es el pecado que toma, el pecado inherente al ser humano, o que es propio, inherente, es propio de algo, ¿sí? Lo toma Dios y dice: sobre eso te voy a tratar. Así es nuestro Dios, hermano. Y así deberíamos de ser nosotros, ¿no? Hebreos 12:9 nos da un ejemplo, por ejemplo, aquí del padre que disciplina. Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos, ¿o no es cierto? Aquí hay un ejemplo. Ahora, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, que nos ama, hermanos, nos disciplina? Y nosotros debiéramos tomar esta conciencia, hermanos, ¿sí? De que si vemos que nuestros hijos o no como padres nosotros disciplinamos a nuestros hijos, o debiéramos disciplinarlos. ¿Por qué? Porque si mi padre a mí me disciplina, alguna vez creo que uno de mis hijos me dijo: bueno, papá, ¿y a usted quién lo disciplina? Porque lo llamaba yo y le decía: a ver, ven, hijo,
Te voy a disciplinar por lo que hiciste. Sí, no me lo dijo como de una manera de reclamar. Bueno, papá, ¿y a usted quién lo disciplina? Pues Dios. Sí, pero Dios no le pega. Sí, me pega de otra manera, hijo. Tú no sabes, pero Dios me pega de otra manera. Nos pega. ¿Sí? Así es que ya escucharon, hijos, de qué manera nos disciplina Dios. De otra manera. ¿Sí? De otra manera nos da nuestros varazos, porque no entendemos. No entendemos. El Padre que disciplina, Dios nos va a disciplinar hasta que disfrutemos de su santidad. ¿Y quién no quiere disfrutar de la santidad de Dios? Yo creo que todos, hermano. Yo creo que todos queremos disfrutar de esa santidad de Dios. Y Él va a disciplinarnos. Isaías 48:10. Mira, te he refinado, pero no como a la plata. Te he probado en el horno de la aflicción. Mira, te he refinado, pero no como a la plata. Te he probado en el horno de la aflicción. Entonces, hermanos, tenemos una cuota de sufrimiento. Vamos a tener una cuota de sufrimiento en nuestras vidas. ¿Cuándo? Vuelvo a repetir, no lo sé. ¿De qué manera? No lo sé. ¿En qué intensidad? Tampoco lo sé. Pero vamos a tener. Mira, te he refinado, pero no como la plata. Te he probado en el horno de la aflicción. La meta de Dios es hacernos igual a Jesús. Muchas cosas tenemos tú y yo que no se parecen a Jesús. Por lo tanto, Dios tiene que meternos al horno para quemar todas esas cosas. ¿O no acaso nos dijo Dios, Jesús, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, a ser semejantes al Hijo? Ahí tenemos, y hay muchas cosas que tú y yo no tenemos que se parecen a Jesús todavía, por las cuales Dios va a tenernos que meter por ese horno. Jeremías 48:11, ahí adelantito. Moab ha vivido en paz desde su juventud, ha reposado sobre sus heces, no ha pasado de vasija en vasija, ni ha ido jamás al exilio. Por eso conserva su sabor y no pierde su aroma. Pero vienen días, afirma el Señor, en que enviaré gente que trasvasará a Moab y vaciará sus vasijas y romperá sus cántaros. ¿Sí? Antiguamente, para que se obtuviera mejor vino, ¿sí?, se hacía toda la molienda, todo el proceso del vino y se vaciaba en vasijas. ¿Sí? Yo lo aprendí como decantación. Se dejaba reposar, se dejaba reposar todo lo que llevaba el vino, vamos a llamarlo así, los ingredientes que no eran buenos para obtener un mejor vino, y se dejaba reposar, se quedaba abajo, en el fondo. Y eso tenía que trasvaciarse y pasarse de tinaja en tinaja y en tinaja. Pero aquí el profeta le está diciendo a Israel que ellos no han sido vaciados, dice. Ustedes no han sido trasvasados. Pues Dios está trabajando con nosotros de esa manera, en ese proceso. Nos está llevando de una vasija a otra, hermanos. Y toda esa impureza que se va quedando en el fondo, la va tirando. Y te va pasando. ¿Para qué? Para que al final se obtenga un buen vino. Ese es el proceso de Dios. Pero ahí les dice, adelante, como ustedes no han sido trasvasados, yo los voy a destruir. Pero Dios no quiere destruirnos a nosotros. Él nos va trasvasando de una aflicción a la otra. ¿Cuántos de nosotros no han pasado, o al menos yo he pasado, que voy saliendo, o es más, todavía ni voy saliendo de cierta aflicción y ya está la otra?
¿O no es cierto? Y ya viene la otra. ¿Sí? Como que todo vislumbra que, ay, Señor, ya se está arreglando, ¿no? Después de 20 años, Señor, te doy la gloria, Padre Santo. ¿Sí? Porque ahora ya he entendido, Padre. Y de repente, a los 3 meses me viene la otra, igualita, hermanos. Y digo, Señor, me lleva a dudar, me mete a la tentación, me metió a la tentación. ¿Qué, Señor, no habías arreglado eso? Y nos va metiendo. Vamos pasando de una vasija a la otra, de una aflicción a otra aflicción. Yo no quiero que salgas apachurrado hoy, hermano, de verdad. No es mi intención, es la palabra de Dios. Juan 15, del 1 al 2, todos lo conocemos. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda, para que dé más fruto todavía. O sea, nos está diciendo que esa rama ya dio fruto, ya estás dando fruto, pero llega el labrador y la corta. ¿Para qué? ¿Cuál es la intención? Nuestro Padre labrador, ¿cuál es la intención? Para que demos más fruto, hermanos. Para que el fruto sea más precioso. Esa es la razón por la cual nuestro Dios nos está podando. Todavía no salimos y se ven unos frutos buenísimos, ¿no? Y llega el podador y pácatelas. Ay, y ya viene la otra aflicción. Si el Padre no nos poda, nosotros no serviríamos para dar fruto. Algunos podemos pensar, si yo no tuviera esta aflicción, yo podía servir más y mejor al Señor. Lo pensamos. Si Dios no me tuviera aquí, con estas quejas, con este dolor de huesos, con esta situación que ahora vivo, me canso, yo serviría, estaría metido en la iglesia. No es cierto. Sí, claro, estaríamos. Si Dios me permitiera esa chamba, obtener eso que yo quiero, ¿sí? Yo, si mi papá me permitiera, mira, andar con esta chica o este asunto, mira, papá, yo te prometo, yo no faltaría a la iglesia. Son situaciones, lo piensan los chavos. O sea, piensan situaciones así, hermanos. Pero no es así. ¿Por qué? No es el sufrimiento lo que produce el crecimiento. Es la manera en la que nosotros respondemos al sufrimiento. Esa es la manera, eso es lo que va a mirar Dios. ¿Cómo estás respondiendo al sufrimiento? ¿Sí? ¿Cómo estás yendo? Algunos, les repito, quisieran decir, Señor, pues déjame así, ¿no? Muchas veces nosotros como creyentes nos sentamos, ¿sí? Nos sentamos, hermanos. Nos aplastamos, permítanme decirlo así, en medio del sufrimiento. Estamos viviendo el sufrimiento y decimos, ya basta, aquí me quedo. Yo ya no continúo. Y dejan de venir a la iglesia. Dejan de congregarse, dejan de leer la escritura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el sufrimiento ya los ha rebasado. Ya no quieren saber nada. Me prometieron esto. Por eso yo lo aprendí cuando yo me convertí. Ven al Señor Jesús y todos tus problemas van a quedar resueltos. No es cierto. Me desengañé. No prometamos lo que no, al contrario. Nuestro Señor Jesús nos dijo que íbamos a tener aflicciones. Pero Él iba a tratar con esa escoria, con esa basura de nosotros para llevarnos a dar mejor fruto. Si queremos crecer, inevitablemente tenemos que pasar por la escuela del sufrimiento. Sin ella no podemos alcanzar ese eterno peso de gloria. No es el sufrimiento lo que hace que una persona crezca, pero no se crece sin sufrimiento. Dios se vale del sufrimiento, lo que les decía, del sufrimiento inherente al pecado para disciplinarnos. Muchos de nosotros le pediríamos a Dios que nos dejara en medio de la aflicción,
que parara, pero en realidad le estaríamos diciendo, ya no me ames, Señor, porque el Padre que ama a su Hijo lo disciplina. Y si tú le dices al Señor, para, Señor, para, ya no me metas por esta escuela, Señor, en realidad le estamos diciendo a Dios, ya no me ames más, Señor, ya no me ames. Eso es lo que en realidad le decimos a Dios. Pedirle a Dios que su amor se conforme, que tome la forma a como nosotros somos, es pedirle a Dios que deje de ser Dios. Ya basta, Señor. Otra más, Señor. Ya no quiero, Padre. Es decirle a Dios, ya no me ames, Señor. Todos nosotros tenemos que enfrentar diversas pruebas o aflicciones, de diversas maneras, de diversas naturalezas y de diversa intensidad. ¿Cuál es el propósito de este mensaje, hermanos? El propósito de este mensaje es equiparnos para cuando llegue la aflicción. Estemos preparados para ver la mano amante de nuestro Dios. Es saber que Dios está haciendo una obra de incalculable valor por medio del sufrimiento. Y esa obra es hacernos iguales a Jesús. Esa es la obra maravillosa que está haciendo Dios en nosotros. Hacernos iguales a Jesús. Pidámosle a Dios entendimiento. Romanos 8, 28, 29 nos habla de esto. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas, todas las aflicciones, todas las alegrías para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Versículo 29, para ser transformados según la imagen de su Hijo. Eso es lo que va a ocupar Dios, la escuela de la aflicción, para que nosotros lleguemos a ser una obra de incalculable valor, ser semejantes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Pidamos a Dios que aumente nuestro deseo de ser como Jesús, de tal manera que estemos dispuestos a pagar el precio, incluso a tener que pasar por la escuela del sufrimiento. Ese es mi deseo, hermanos, y yo creo que es el deseo principal de Dios. No quedarnos como estamos. Y vamos a pasar por la escuela del sufrimiento como quiera. Pero la forma como nosotros reaccionemos al sufrimiento es lo que va a hacer la diferencia entre una vida amargada y una vida gozosa en Cristo a pesar del sufrimiento. Eso es lo que va a causar. Muchos que han estado sufriendo se han sentado y viven amargados, hermanos. Ya no pueden, se han cargado una aflicción más, la amargura. Ya no más, hermanos. Una vida gozosa en Cristo a pesar del sufrimiento. Ese es el propósito del mensaje. Equiparnos para cuando estemos pasando, o si estás pasando ahora por la escuela del sufrimiento. Y el hermano, cuando me hablaba a través de este mensaje, él detallaba un poema. Él lo decía al principio, yo lo reservé para el final. Y este poema lo escribió un pastor escocés allá por la Segunda Guerra Mundial, en los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Supongo que él veía toda esa situación, sufrimientos, las aflicciones que estaban pasando. Y me gustó y lo reservé para el final.
Quiero que pongan atención, este poema encierra mucho de lo que les he hablado hoy, de lo que les he compartido. El poema se llama El Jesús de las cicatrices. Señor, si nunca te hemos buscado, te buscamos ahora. Tus ojos arden a través de la oscuridad. Nuestras únicas estrellas son tus ojos. En medio de las tinieblas de esta hora tan horrible, son nuestras únicas estrellas. Necesitamos la visión de marcas de espinas en tu frente. Te necesitamos a ti, oh Dios. Oh Jesús de las cicatrices. Tus cielos nos asustan. Están demasiado calmos en todo el universo. No tenemos ningún lugar donde escondernos. Nuestras heridas nos duelen. ¿Dónde está el bálsamo? Señor Jesús, por tus cicatrices conocemos tu gracia. Si te acercas cuando las puertas están cerradas, solo muestra esas manos, solo muestra ese aspecto de ti. Sabemos hoy lo que son las heridas. No temas, muéstranos tus cicatrices. Y pongan atención a esto último. Conocemos la contraseña. Los otros dioses eran fuertes, pero tú fuiste débil. Ellos cabalgan, tú tropezaste hacia un trono, pero nuestras heridas, solo las heridas de Dios pueden hablarles, y ningún Dios tiene heridas, sino solo tú, Señor. Ningún Dios tiene heridas, solo nuestro Dios es el único. Entonces, ¿quién más puede entendernos sino solo Él? Solo Él conoce nuestras heridas. Solo Él nos ha mostrado sus heridas. Tomás, ¿ves? Solo Él, hermanos. El Jesús de las cicatrices. El varón de dolores. El experimentado en quebranto. Solo Él. Oremos, hermanos. Señor Jesús, gracias. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Jesús. Qué mejor ejemplo de sufrimiento, Señor. Ayúdanos, Padre. No es fácil, Padre, lo reconozco. No es fácil, Señor, sufrir, porque requiere obediencia, Padre. Pero si tú estás con nosotros, Señor, ¿quién contra nosotros, Padre? Aún nosotros mismos, nuestra carne pelea, se contradice, Señor, contra lo que tú has ordenado, Padre. Queremos el refugio en ti, Señor. Te ruego, Dios, por todos aquellos y aquellas que en esta hora están pasando por aflicciones, Señor. Porque tú hayas hablado a sus vidas, Señor. Porque hoy no salgan lastimados, Dios. Salgan más bien gozosos, Padre, porque tienen a un Dios que bajó, Padre Santo, que dejó su trono, que tropezó para ir a la cruz, que llevó los clavos, que llevó una corona, que fue traspasado. Padre, podemos acercarnos confiadamente a ese trono de gracia y hallar oportuno socorro para cualquier necesidad. Y qué mejor que tu Hijo amado, Señor. Gracias, Dios. Gracias porque tú nos das esa plena confianza y esa certidumbre de fe, Señor. Gracias. Bendice a mis hermanos, Señor. Concédenos milagros, Dios. Concédenos milagros, Padre Santo. Concédenos por amor de tu Hijo Jesucristo. Amén, Señor. Dios les bendiga, mis hermanos.